Y va a ser uno de los temas, el primero de hecho, que vamos a tratar en el segmento de análisis político Voces del Poder, que comienza en este momento. Saludamos a Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano. ¿Cómo estás, Ruth? Buenos días. Hola, Ruth, ¿qué tal? Contenta de estar con ustedes de nuevo. Muchas gracias igualmente. Y Simón Ramírez, secretario ejecutivo del Frente Amplio. Bienvenido, Simón, nuevamente. Muchas gracias. Hola, Simón, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Esto lo podemos mirar desde dos perspectivas, ¿cierto? Desde la postura del oficialismo, de la validez de esta reunión, ¿cierto?, de alto nivel, y también desde las críticas de la oposición, porque se convocó solamente a mandatarios y líderes de izquierda. ¿Cómo lo ves desde el oficialismo, Simón? Creo que, bueno, las críticas a los convocados, creo que el presidente lo despeja de inmediato, y por ejemplo también la coordinación con Uruguay se dio con el presidente Lacalle Pou, que era un presidente de derecha liberal previo al presidente Orsi, que es el presidente actual. Me parece extraordinariamente importante que Chile sea una punta de lanza de la defensa global por la democracia. En momentos donde esto está en crisis, pero además porque Chile no solo ha sido un país que vivió el flagelo y los horrores de la dictadura y de la erosión de la democracia, sino que porque hoy día también esto está en el centro de nuestro debate, principalmente, por ejemplo, en las elecciones que tenemos hacia final de año. Hoy día Chile y, bueno, el Partido Republicano, José Antonio Kast, se hace parte de una articulación internacional de ultraderecha que incluye a liderazgos como Trump, Bolsonaro, Milei, Giorgia Meloni, Marine Le Pen, etcétera, que han sido personas que han erosionado los valores básicos de la democracia a nivel mundial. Y no solo eso, o sea, no solamente han sido nostálgicos de la dictadura de Pinochet, de Franco, sino que también han sido instigadores hoy día del ataque a las instituciones republicanas. El presidente Trump, hoy día presidente Trump, el 2021, cuando pierde las elecciones, está detrás del asalto al Capitolio. Hoy día Bolsonaro porta una tobillera electrónica por estar siendo procesado por un intento de golpe de Estado, luego que en 2023, hace solo 2 años atrás, se asaltara el Palacio de Planalto y el edificio del Congreso en Brasilia. Entonces hoy día hablamos de un riesgo de la democracia que es hoy, y ese es el club de amigos, que es una ultraderecha reaccionaria que está erosionando la democracia a nivel mundial, es parte del club de amigos de José Antonio Kast. Entonces me parece que es muy importante que Chile hoy día esté en el centro de este debate y pongamos la voz en alto siempre que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Ruth Hurtado. A ver, me parece preocupante que no haya ninguna autocrítica de esta fiesta de la democracia, o la democracia siempre que ha querido traer, ¿cierto?, el presidente Boric cuando invita a Petro, quien fue acusado de financiamiento irregular, abuso de poder, a Lula condenado por corrupción, resucitado por la justicia política brasileña, y a Sánchez haciendo alianza para mantenerse en el poder con separatistas y terroristas declarados en su país. Entonces esa es la democracia que quiere celebrar el presidente. Creo que aquí más allá, obviamente es importante trabajar por la democracia, mantenerla y que se imponga, ¿cierto?, en cada uno de los estados. Pero aquí vemos que el presidente ha invitado a quienes han relativizado, han de alguna manera vulnerado los derechos fundamentales en sus países, o se han saltado las reglas, incluso judiciales, buscando acuerdos políticos judiciales para poder hoy día estar en el poder, como es el caso de Lula. Y eso es preocupante, porque finalmente todos los que están del lado de la democracia, del orden, del Estado de Derecho, de mantener a los ciudadanos en sus países de buena manera, no están presentes, y está presente solo esta izquierda más radical que ha usado y ha abusado del pueblo para llegar al poder, para perpetuarse en el poder. No podemos olvidar, ¿cierto?, lo que pasa en Cuba, en Nicaragua, que en Cuba 60 y tantos años de marxismo, en donde la gente no tiene libertad. Pero no están convocados. No están convocados, pero son aliados del presidente, y a quienes convocaron, más allá de convertirlo en una fiesta de la democracia, parece una pasarela de amigos ideológicos o cercanos en las ideologías de un gobierno fracasado que ha mal utilizado el poder tanto en esos países como también aquí en Chile para sus amigos, y creo que esa no es la verdadera democracia. Yo creo que aquí es importante tener voces distintas que en definitiva que releven el valor importante de la democracia en Chile y en Latinoamérica,
Latinoamérica o en el mundo, en realidad. Y en ese sentido creo que el presidente ha desaprovechado esta oportunidad. Yo creo que ese no es el modelo de democracia que los chilenos buscan. Me imagino que no quieren un presidente condenado por corrupción que lo lo gobierne. Es natural en todo caso que los presidentes busquen generar espacios multilaterales con aquellos presidentes que les son afines ideológicamente. ¿No es natural eso? El propio presidente Piñera lo hizo también en su momento. El presidente Piñera en ese sentido era, si bien yo no soy defensora de sus gobiernos, pero tenía una disposición distinta para poder conversar y sentarse a la mesa con todos. Obviamente tú buscas alianzas y trabajas con aquellos que son más afines y eso es una realidad, pero cuando tú revisas los currículums de estos presidentes y te das cuenta que han vulnerado sistemáticamente las instituciones, el Estado de Derecho en sus países, tú dices, bueno, eso es lo que queremos para Chile como ejemplo de democracia. Yo creo que si le preguntamos a la mayoría de los chilenos te van a decir que no quieren a presidentes que hacen alianzas con terroristas, con separatistas. Nosotros lo vivimos en nuestro país, en la macrozona sur, en donde los terroristas o el mismo presidente cuando iba a visitar decía yo estoy en territorio liberado, a su ministra del Interior la echaron a balazos. Yo creo que nadie quiere tener alianzas con grupos separatistas, ni en España, ni en Chile, ni en la Araucanía, ni en la macrozona sur. ¿Qué dice Simón respecto a esos argumentos de Ruth? Que me ha llamado mucho la atención la forma como se ha dado este debate en general. Y creo que es bueno poner un poco la pelota en el piso y que el debate se ordene, porque es muy extraño que hoy día los que tengan que estar dando explicaciones son los demócratas del mundo. Hoy día tenemos una región y de hecho parlamentarios de republicanos cuando ganó Trump salieron con TikTok bailando vestido entero de Trump, y hoy día en realidad Trump es una persona que si no hubiese entrado en el proceso electoral que lo llevó a ser presidente nuevo, habría estado procesado por un intento de golpe de Estado en Estados Unidos luego del asalto al Capitolio, que es un hecho inédito de la historia incluso de Estados Unidos, donde es una historia que está plagada de violencia interna en términos políticos y nunca había pasado algo como, ustedes también se como salvaron de esas quieren derrocar al características. presidente Piñera. Entonces, creo que el debate se invierte y me parece que igual es importante poner el debate de pie. Hoy día son fuerzas democráticas las que se juntan en Latinoamérica. Evidentemente, el presidente se articula también con presidentes de carácter progresista y eso no tiene nada de extraño. El presidente Piñera fue a la frontera de Colombia con Venezuela a intentar de derrocar un régimen político, que me parece que eso ya excede todo límite de lo aceptable, pero digo que el debate está puesto patas para arriba y es importante ponerlo de pie. Yo realmente me llama la atención que nosotros, los demócratas del mundo, tengamos que dar explicaciones y no sea Kast que tenga que dar explicaciones cómo se puede ser demócrata, y, por ejemplo, ser amigo de Krasnov, una persona condenada a más de 1000 años por violación de los derechos humanos o defender la dictadura Ahora, en Chile. sobre lo que dice Ruth de que ustedes trataron de desestabilizar o hacer caer el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Nunca, eso no tiene ningún asidero con lo que pasó ni con la historia reciente, no hay ninguna evidencia de aquello. Por lo tanto, creo que es una forma de ensuciar el debate público, que tiene que ver mucho con el debate que también está sobre la mesa a propósito de las fake news, que finalmente intoxican el debate público, esconden la evidencia y ponemos premisas que simplemente no tienen asidero con la realidad para poder instalar otras cosas. Oye, ¿por qué no nos concentramos en lo que ha pasado a propósito de desinformación y del uso de bots en la denuncia que hace Evelyn Matei apuntando al Partido Republicano? Recién el alcalde Mario Desbordes decía que estas cosas hay que denunciarlas. Y que en los extremos suelen aparecer estos ejércitos que buscan, digamos, denostar al adversario. ¿Cómo lo han visto desde el Partido Republicano? A ver, tú tienes dos alternativas en esto. Obviamente hay que denunciarlo. Nosotros vivimos atacados. Yo pongo A en Twitter y me empapelan con epítetos bastante ordinarios o ese que rayan toda lógica y vienen desde quienes defienden, por ejemplo, mucho a las mujeres. Pero más allá de eso, tú tienes la... cargo de la acusación porque es bastante directo. No nos hacemos cargo, es imposible que tú te hagas cargo de algo que tú no has participado. Nosotros en ese sentido, José Antonio lo dijo, Arturo, hablaron este fin de semana,
nuestro adversario es súper claro, no es ningún candidato de oposición, no es Matei, no es Parisi, no es Johannes Kaiser. Nosotros estamos muy concentrados en semana a semana presentar propuestas. Creo que la estrategia de la victimización solo le favorece a la candidata comunista. Cada uno tendrá... Evelyn Matei, tú dices se está victimizando y eso favorece a Janet Jara. Sí, yo creo que cuando tú utilizas esa estrategia, nosotros lo vivimos y hablamos con los convencionales colegas que mantenemos siempre relación, muy buena relación, a pesar de que somos todos de distintos partidos, y hablábamos el fin de semana, si nosotros nos hubiéramos victimizado con cada uno de los ataques que recibimos, que no eran solo ataques en redes sociales, sino que eran amenazas, a mí me fueron a agredir en un punto de prensa, nos amenazaron, teníamos que algunos estar con algunas medidas de protección, publicaron las direcciones de nuestras casas para que no fueran a hacer funa, pero nosotros decidimos poner en tal como lo hemos señalado nosotros mismos, poner la pelota al piso y mostrar lo que la izquierda radical quería para nuestro país, que era un proyecto refundacional. La declaración del vicepresidente del Partido Republicano de Los Lagos, Leandro Kunzman, que dice que tiene locura temporal y después pide perdón. O sea, ahí hay él un se equivocó y estamos súper... No, le llegó tarde la minuta. Las personas pueden cometer errores. Nosotros le llamamos la atención porque creemos que nuestro debate no está sobre los atributos personales de los candidatos, está sobre las ideas, y en ese sentido nosotros hemos sido súper claros, y para que haya una pelea, una confrontación, siempre tienen que haber dos, y en ese sentido nosotros hemos sido súper enfáticos en señalar que nuestro adversario es la izquierda radical, y en eso está concentrada nuestra campaña, en derrotar a ideas que le han hecho mal a la democracia, que le han hecho mal a los países donde están gobernando y donde han gobernado, y creo que en ese sentido nosotros hemos ido avanzando. Nuestra hoja de ruta no ha cambiado, ni siquiera cuando estábamos último en la encuesta o penúltimo. Hemos seguido con nuestra forma de trabajo de ir presentando propuestas semana a semana, conociendo las realidades de las personas en cada una de las regiones para presentar propuestas de aquellos chilenos que están sin voz. ¿Se victimiza Matei, como dice Ruth Hurtado? No, o sea, yo creo que es verdad lo que ha ocurrido, y creo que la fake news, la desinformación ha sido una estrategia utilizada por republicanos y la ultraderecha en Chile y en el mundo durante todo este último tiempo, y eso es una verdad. Y es cosa de ver el comportamiento de las propias dirigencias políticas de republicanos. O sea, ha sido el propio José Antonio Kast que publicó hace un tiempo una foto del propio presidente de la República intentando de generar una noticia falsa sobre un supuesto estado de heredad en la vida pública, que es de una gravedad inconmensurable, y cuando he interpelado a José Antonio Kast dice que él no tiene por qué chequear una foto. Es el nivel de responsabilidad de una persona que hoy día es candidato a la presidencia de la República. También tenemos los testimonios del mismo Gonzalo Lacarrera, que planteó en algún momento que le llegaban noticias falsas desde el comando de Kast para que él las difundiera y las viralizara. O sea, dices que hay una estrategia. O sea, yo creo que republicanos y nacionales libertarios tienen que explicarle a Chile si efectivamente esto existe o no existe, porque si existe además hay dinero involucrado, y evidentemente esto se genera una ola de violencia digital que es muy fuerte, que además evidentemente, y esto tiene razón Evelyn Matei, también lo salió a decir Janet Jara, golpea mucho más fuerte a las mujeres de manera muy sistemática. Ahora, no es exclusivo de la derecha más dura. No, la izquierda claro, también. No, o sea, hay muchas cuentas que nos atacan a nosotros a diario. Es una práctica generalizada en el mundo digital, pero hay una estrategia estudiada, no solo en Chile, sino que en el mundo, que ha sido una de las formas de instalación de la ultraderecha en todos lados. Fue parte central de la campaña de Bolsonaro, también fue parte central de la campaña de Trump, ha sido parte central de las campañas de José Antonio Kast y lo está haciendo hoy día. Cualquier persona que hace un estudio serio en redes sociales y en las conversaciones digitales sabe que existen granjas de bots que hoy día actúan detrás de la instalación de ciertas mentiras o de atacar a ciertas personas. Y eso es pagado, y esto las personas tienen que dar explicación hoy día de cómo eso está ocurriendo, y yo creo que sería bueno que se aclarara, porque efectivamente intoxican el debate público y le hacen daño a la democracia. Me parece muy preocupante las afirmaciones que hace Simón. Me gustaría que, si tiene pruebas de esos pagos, que concurran a Fiscalía. La verdad es que aquí los ataques... O sea, yo te digo, los ataques, las amenazas que yo recibo a diario de
de gente que lo sigue a ustedes, pero uno no se centra en eso, uno tiene que avanzar. Yo no puedo controlar las redes sociales, lamentablemente. No es parte del juego. No es parte del juego. Lamentablemente es algo que está instalado, que te cuesta identificar las cuentas. O sea, yo tendría que estar por lo menos 3 o 4 veces al día o incluso más poniendo denuncias en fiscalía de personas que te amenazan de muerte, que te agreden por las redes sociales, pero creo que uno también tiene que avanzar. Hay que hacer, obviamente, tiene que haber un cambio en la cultura de cómo nos tratamos. No es solo tratarnos bien cuando nos vemos cara a cara, sino que también cuando interactuamos en redes sociales, y en ese sentido nosotros hemos sido súper claros. Nuestro adversario no es ni Evelyn Matei, hemos tratado de que todo el debate siempre esté centrado en propuestas, en ideas y no en ridiculizar a un candidato o a otro del sector que sea. Ya, pero las declaraciones del presidente del partido han sido bien duras, a pesar de que el presidente de RN decía ayer que todavía le parecían como dentro de lo aceptable en el debate democrático. ¿Qué cosa? Cuando Arturo Esquella dice que es la candidata de los potreros, cuando ya la suerte está echada. Yo creo que parte de lo que pasa es que, se da cuenta de que mira, tiene que ver con aquí eso. A ver, espérame un segundo, Simón. Tiene que ver con que parte de la polémica actual da cuenta de una situación crítica en la que ha estado la derecha durante todo este tiempo. Por un lado, una candidata de la derecha tradicional, que lo hemos conversado en otras ocasiones, que ante este caída en un despeñadero constante, ha decidido entrar en esta cámara de eco de la ultraderecha, y lo conversamos en este mismo panel hace una semana atrás, que decíamos, cuando la derecha tradicional entra en la cámara de eco de la ultraderecha, solo sale dañada esa derecha tradicional y, en consecuencia, también la democracia de los países. O sea, que tú crees que no es una buena estrategia que Evelyn Matei, digamos, visibilice, o sea, que al frente lo que están haciendo en Republicanos. Yo creo que Evelyn Matei lo que le pasó es que fue por lana y salió trasquilada, digamos. O sea, fue a entrar e intentar en el debate de la cámara de eco de la ultraderecha y salió trasquilada. Y eso ¿Ahora o tú dices sistemáticamente? Y creo que parte de la caída en su votación tiene que ver, en su adhesión tiene que ver con eso. Y por otro lado, da muestra de una disputa por la hegemonía de la derecha entre estas dos derechas que hoy día, como sabemos, no son capaces de sentar a sus candidatos ni siquiera a conversar de manera civilizada, no fueron capaces de tener primaria, no son capaces de tener lista única, y por lo tanto lo que vemos es una disputa muy fuerte que yo creo que, dado que esta hegemonía está transitando hacia sectores que hoy día quieren hacer de Chile una sucursal de esta internacional reaccionaria que erosiona la democracia a nivel global, le hace mal al país y a la democracia lo que ha estado ocurriendo, y la responsabilidad sobre los demócratas en el país es muy importante. Yo valoro mucho en ese sentido lo que ha hecho este gobierno en términos de enfrentar con políticas serias y poner sobre la mesa el debate en torno a las políticas de la desinformación y generalizar esta conocimiento, cultura del chequeo, de revisar las noticias, etcétera. Se convocó un comité de expertos por parte de la ministra secretaria general de Gobierno. Sí. Y cuando se han desarrollado estas políticas fueron criticadas por la derecha. Entonces, yo creo que parece ser, y me gustaría que fuera así, que estuviéramos en condiciones de dar un paso adelante, entender que esto podemos tener un consenso transversal en defender a nuestra democracia de esta ataque, fake news y esta erosión al debate público que se genera en el mundo digital justamente a propósito de esto. Y si hay granjas de bots, hay dinero, y eso es evidente, por lo tanto hay que investigarlo, y eso yo creo que es relevante porque hace daño a nuestra democracia. Todo el espectro, digamos. ¿Dónde haya? Distintos grupos. Estamos con Simón Ramírez y Ruth Hurtado, Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio. Vamos a la pausa y ya volvemos con más. Ya estamos de vuelta aquí en CNN Chile. Claro que sí. Estamos con Simón Ramírez del Frente Amplio, Ruth Hurtado del Partido Republicano, y uno de los temas que sigue en la agenda por lo insólito y escandaloso que es la liberación del presunto sicario del comerciante del barrio Meix. Y ha habido responsabilización mutua desde la Asociación de Magistrados diciendo que Gendarmería actuó mal, Gendarmería se defiende y dice nosotros no podemos interpretar un oficio. El ministro de Justicia dice que recién a mediados de agosto podría haber claridad en el sumario que se está haciendo en esa institución. Y en lo concreto hay un sicario suelto. Obviamente que los temas de seguridad en medio de la crisis que estamos viendo y en año electoral son muy recurridos.
¿Cómo lo ven respecto del manejo de los distintos actores y precisamente también del riesgo de utilización política de una cuestión tan complicada? Ruth. A ver, más que el riesgo de la utilización política en esto, yo creo que esto deja en evidencia el fracaso del Estado en conjunto. Esto no es un caso policial más. El que hayan fallado distintas instituciones, te demuestra que primero tenemos que trabajar muy duro en la modernización de las instituciones del Estado, en que el crimen organizado tenga ojalá las mayores cuidados o resguardos, digamos, para que cuando hay alguien en una circunstancia como esta, más allá, ¿cierto?, de las disculpas de gendarmería en que no pueden o no interpretar un oficio, creo que tienen que haber personas más especialistas cuando se trata del crimen organizado. O sea, aquí lamentablemente ya no estamos frente a situaciones policiales delictuales de delito común, de hurto por sorpresa, de robo o de lumpen, digamos. Aquí estamos frente al crimen organizado que ha permeado en algunas instituciones, y cuando tú permites esto y cuando no hay personas especialistas para atacar, combatir, prevenir este tipo de flagelos que que ingresa muy rápido a la sociedad, tienes situaciones como esta. Y lo preocupante es que aquí deja en evidencia el fracaso del Estado, como te decía yo, en su conjunto, y de malas políticas que se van utilizando o de mala preparación de las instituciones para enfrentar este tipo de casos que no es... uno puede decir, sí, pero es un fenómeno nuevo en nuestro país. No, no es un fenómeno nuevo, y es un fenómeno que debería estar todas las instituciones muy bien preparadas para poder enfrentarlo y darle el combate que se necesita, porque si no, la verdad es que vamos a estar como otros países vecinos cuando ingresa el mundo criminal. Simón, más que, digamos, dividirse frente a estas cuestiones con acusaciones no, totalmente. De mala gestión. Sí, yo creo que estamos ante casos que son de extrema gravedad. Yo no asumiría que el crimen organizado ha penetrado en las instituciones de la República. Creo que eso es un riesgo evidente y sobre lo cual hay que trabajar con la máxima seriedad para evitarlo a toda costa, porque efectivamente eso erosiona las instituciones básicas de nuestra República, de nuestra democracia. Y yo creo que hay hartos riesgos que están sobre la mesa, y las cosas, este tipo de problemas no se van a solucionar mediante cuñas fáciles que permitan tener buen rédito electoral en la galería, digamos. O sea, de hecho, problemas como la militarización de las fronteras, o soluciones al problema de la migración irregular, que ha sido la militarización de las fronteras, también puede tener como contracara la vinculación o la forma como el crimen organizado se puede terminar vinculando también con instituciones tan sensibles para nuestra República como las Fuerzas Armadas, que son los casos que hemos visto, por ejemplo, en el norte respecto de tráfico de drogas. Lo mismo ocurre con el Poder Judicial, con Gendarmería, las cárceles, y por lo tanto creo que es muy importante en esto enfrentarlo con transversalidad, con seriedad, y entendiendo que cuando nos enfrentamos a problemas complejos, inevitablemente tienen que tener soluciones complejas, técnicas, y que se hagan cargo de la profundidad del problema. Hoy día yo creo que se ha abordado en términos institucionales. La respuesta ha sido rápida. Hay un sumario en curso, medida administrativa, y el Ministerio Público está investigando, y también hay que colaborar internacionalmente. ¿Y esto amerita responsabilidades políticas también? Yo creo que hay que ver qué es lo que ocurre al final de los procesos que están investigándose, porque no es claro la cadena de los errores en este momento. Efectivamente hay un peloteo de un lado hacia otro, pero yo creo que estos hechos son de la máxima gravedad y por lo tanto hay que enfrentarlo de acuerdo a esa gravedad. Pero me parece muy importante que es una cuestión que muchas veces ha estado puesta en duda o se relativiza, que tiene que ver con la importancia de la colaboración internacional. Una de las cosas que se ha planteado es que justamente a propósito de la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela, que esto no tiene que ver con nuestra posición política respecto del régimen venezolano. Hemos dicho que desde el gobierno y frente al siempre se ha planteado que es una dictadura y que esto ha generado obviamente dificultades en las relaciones diplomáticas, pero eso impide colaborar activamente, por ejemplo, para la identificación de personas que hoy día han entrado irregularmente. Que pueden dar cualquier nombre. Avanzar en hacer más tensas nuestras relaciones con con los países vecinos es un problema. Y lo digo a propósito de todas estas propuestas que hoy día están sobre la mesa sobre cerrar las fronteras con Bolivia, no avanzar en soluciones bilaterales o multilaterales. Yo creo que es un mal camino para poder enfrentar el crimen organizado. Lo último, Ruth, porque se nos acabó el tiempo.
No, aquí evidentemente hay responsabilidades políticas, no solo podemos culpar al Poder Judicial o a Gendarmería, aquí alguien tiene que asumir el costo político de que tengamos un sicario libre. Y de que finalmente los chilenos hoy día estén cada vez más desprotegidos en la circulación o en su día a día. Y creo que aquí, lamentablemente, el fracaso del ministro Cordero también en un mes que han habido varios casos de connotación nacional, claramente tiene algo que decir de esto y el presidente tendrá que decidir quién asume la responsabilidad política de tener un sicario libre hoy día en las calles, no sé si de Chile, pero en algún lado tiene que estar. Ruth Hurtado y Simón Ramírez con nosotros aquí en Voces del Poder. Gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias a Buena ustedes. semana. Muy Gracias buena igual. semana. Pausa y ya seguimos con más en CNN Chile Radio.